Colosenses capítulo 4 y vamos a leer del verso 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo toca dos aspectos importantes del cristianismo. Diría yo dos aspectos de suma importancia, aspectos vitales en nuestra vida como cristianos, y que es el aspecto de la oración y el aspecto de la proclamación de la palabra de Dios. Sabemos que son dos pilares que sostienen nuestras vidas, ¿verdad? Como cristianos. No solamente nuestras vidas, son dos pilares que sostienen la iglesia, ¿verdad? El orar delante de nuestro Dios y el proclamar la palabra del Señor. En Hechos capítulo 6 nos narra ahí una historia donde el trabajo de la iglesia se había aumentado. Entonces los apóstoles se juntaron, ¿verdad? Y pidieron que reunieran a varios varones para que hicieran una tarea más amplia que ellos estaban haciendo y que los estaba llevando a descuidar su vida de oración y el ministerio de la palabra. En el versículo 4, el apóstol Pedro dijo estas palabras al decirles que ellos se encargaran de esas cosas, y dice: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Cuando hablamos del ministerio de la palabra, de la proclamación de la palabra de Dios, obviamente estamos abarcando todo lo que tiene que ver con ella, ¿verdad? No solamente proclamar la palabra de Dios. Entendemos que cuando nosotros vamos a proclamar la palabra de Dios es porque hemos pasado antes tiempo, ¿verdad?, en el estudio, en la meditación de la palabra, que nosotros nos estamos conformando a la misma palabra de Dios. Los apóstoles estaban luchando ellos mismos con sus propias vidas a través de la palabra, conformándose cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estaban estudiando, estaban meditando, estaban escudriñando la palabra y estaban proclamando la palabra de Dios. Pero lo primero que menciona el apóstol Pablo aquí en esta nueva sección de la carta a los colosenses, y cuando menciona la oración, dice: perseverad en la oración. Creo que está de más, ¿verdad?, explicar lo que es la oración. Todos nosotros sabemos a grandes rasgos, tenemos conocimiento aún antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros, ¿verdad?, y nos alcanzara, nos levantara, pues teníamos noción acerca de la oración. Tal vez algunos practicábamos, rezábamos o repetíamos algunas rezos, oraciones que nos habían enseñado de pequeños. Ahora como cristianos es algo que nosotros escuchamos constantemente, ¿verdad? Llegamos a la iglesia en los domingos y lo que nos encontramos, los que llegamos a las 10 de la mañana, pues nos encontramos que hay un tiempo de oración. Entonces, ¿quién de nosotros no está familiarizado, no conoce qué es la oración? Pero este aspecto, le repito, de los dos pilares de la iglesia y de nuestra vida personal como cristianos, que es la oración y la palabra de Dios, este aspecto de la oración, hermanos, es importantísimo para nosotros. Es la expresión más importante de nosotros como cristianos. Hubo un predicador en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, llamado J.C. Ryle, y él escribió esta frase que quiero compartir con ustedes. Y él escribió diciendo, es un libro que él escribió acerca de la oración, pero en este libro se encuentra esta frase y dice: la oración es a la fe lo que la respiración a la vida.
Tal como no podemos vivir sin la respiración, tampoco podemos creer en Cristo sin la oración. Es decir, hermanos, que el llamado para nosotros como cristianos o llamados a ser creyentes, a poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, va unida inevitablemente a la oración. La oración es a la fe, dice, lo que la respiración a la vida. Así como cuando nace un bebé, ¿verdad?, que viene a este mundo, y una de las primeras cosas que ese bebé hace es respirar, ¿verdad?, cuando está fuera del vientre de su madre. Y si algunos bebés no reaccionan, pues lo primero que hace el médico es darle una nalgadita, ¿verdad?, para que reaccione y para que comience a respirar, si no, no va a poder vivir. Pero asimismo, hermanos, como es tan conocido para nosotros acerca de la oración, yo me atrevo a decir que es una de las cosas más difíciles para nosotros como cristianos de llevar a cabo. Y me refiero, hermanos, a una vida de oración constante, a una vida de oración disciplinada, como menciona aquí el texto, ¿verdad? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta frase nos habla de una postura, de una actitud del creyente en oración que verdaderamente para nosotros es difícil de alcanzar. Somos seres humanos, ¿verdad? Somos creyentes, somos hijos de Dios, pero somos seres humanos que traemos un trasfondo y que traemos una naturaleza pecaminosa con la que nosotros batallamos constantemente y que se opone, ¿verdad?, a esa vida de oración. Yo me atrevería en esta mañana a decir, ¿verdad?, que todos nosotros que estamos aquí, que nos llamamos cristianos, todos nosotros tenemos un anhelo, ¿verdad?, por ser hombres de oración y por ser mujeres de oración. Todo creyente, toda mujer anhela, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, anhelamos, deseamos poder llegar a ser hombres y mujeres de oración. Cuando leemos en la Escritura hombres que se entregaron completamente a la oración, como nuestro Señor Jesucristo principalmente, como los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos a mujeres, ¿verdad?, a mujeres que se entregaron a la oración en la palabra de Dios, cuando conocemos la historia del cristianismo y leemos acerca de varones, de hombres o de mujeres que llevaron una vida de oración tremenda y miramos los resultados que eso trajeron para sus vidas, pues nosotros deseamos también y decimos: Señor, yo quiero ser un hombre de oración. Es para nosotros una imagen muy deslumbrante el poder imaginarnos, ¿verdad?, postrados, orando, derramando nuestro corazón delante de Dios. Mas sin embargo, el llevarlo a cabo, el estar ahí en esa postura, pasar tiempo en oración constantemente, todos los días de nuestra vida, para nosotros verdaderamente es algo difícil de poder llevar a cabo. Pero ¿por qué es algo tan importante la oración para nosotros como hijos de Dios, como cristianos? Es importante porque es nuestra comunión con Dios. ¿Qué es la oración? La oración no es un amuleto, no es algo, ¿verdad?, como que nosotros vamos a un fetiche o algo que nosotros vamos a usar para que Dios nos conceda ciertas cosas o para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Porque podemos correr el peligro de usar la oración como algo, ¿verdad?, como un objeto en el cual nosotros vamos a poner nuestra confianza para que Dios pueda hacer cosas en nuestra vida. Pero ¿qué es la oración? La oración es simplemente un medio por el cual nosotros nos allegamos a Dios. Es el medio por el cual nosotros tenemos comunión con Dios, con el cual nosotros comenzamos a conocer a nuestro Dios. Cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando nacemos a una nueva vida, así como un bebé llega a este mundo, así nosotros, cuando el Señor nos concede el nuevo nacimiento, nosotros llegamos orando a esta nueva vida. ¿Cómo es que nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo si no es confesando nuestros pecados, verdad?
confesándole a Dios que somos pecadores, que tenemos una gran necesidad de Él. Habiendo escuchado, habiendo oído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, habiendo entendido esta gran verdad, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que no tenemos escapatoria, que no hay manera de que nosotros podamos arreglar esas circunstancias si no es por medio de la fe, poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, llegando delante de Él y arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros nacemos en esta nueva vida, por decirlo así, orando a nuestro Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Por medio de la oración, hermanos, es cuando nosotros podemos allegarnos al Señor en tantas circunstancias y situaciones difíciles que nosotros pasamos en esta vida. Hay circunstancias, hermanos, que nos rebasan, ¿verdad? Que rebasan el auxilio que nosotros pudiéramos obtener en este mundo de cualquier persona. Entonces, nosotros como cristianos sabemos que tenemos la gran bendición de que podemos nosotros allegarnos a Dios. Santiago escribe en Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues llamen a los ancianos para que oren, ¿verdad?, por ustedes, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si alguien hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, que la oración nos sirve a nosotros también cuando estamos en circunstancias físicas, ¿verdad?, difíciles en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos aprueba a nosotros a llegar delante de Dios en oración, clamando por su misericordia. En Segunda de Reyes capítulo 20 está la historia del rey Ezequías, cómo Dios mandó al profeta Isaías a decirle a aquel rey: dile al rey Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir. Y como cuando aquel hombre recibió aquella noticia, dice que estando en su lecho de enfermo, dice que se volvió hacia la pared y comenzó a clamar al Señor, pidiéndole que tuviera misericordia de él. Y como el profeta Isaías iba saliendo apenas del palacio, el Señor le habló y le dijo: regrésate y ve y dile que le doy 15 años más de vida. La oración, hermanos, verdaderamente es un pilar para nosotros en nuestras vidas. Pero más allá de lo físico o de las necesidades económicas o de todo tipo que pudiéramos nosotros tener como cristianos, nosotros tenemos necesidades también espirituales, ¿verdad? Nos agotamos, no solamente físicamente, nos agotamos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, nos cansamos, nos agotamos, entramos en situaciones difíciles como cristianos. Muchas veces somos propensos a veces aún a caer en depresión, ¿verdad? ¿Puede un cristiano caer en depresión? Pues por supuesto que puede caer en esas circunstancias, pero es reconfortante saber que tenemos a un Dios que escucha nuestras oraciones. Cuando hemos pecado, hermanos, cuando fallamos, cuando Salomón estaba dedicando el templo a Dios y habla, ¿verdad?, está orando, está diciendo: cuando vengamos a confesar nuestros pecados a este lugar, y luego hace como un paréntesis diciendo: porque no hay hombre que no peque. ¿Y quién de nosotros en esta mañana venimos totalmente libres de culpa, hermanos? Si venimos libres de culpa es porque el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Porque nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él y el Señor perdona nuestros pecados. Entonces, la oración, hermanos, para nosotros es un pilar maravilloso por el cual nosotros nos acercamos al Señor también por medio de la adoración, como hace unos momentos. Qué hermoso, qué maravilloso, hermanos,
el poder llegar delante del Señor y poder tener un tiempo de adoración. No solamente cuando estamos aquí en la congregación, sino en nuestros propios hogares, en nuestras casas, en nuestro tiempo que nosotros apartamos para estar con Él. ¿Quién recuerda cómo comienza el Padre Nuestro? Cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Hombres judíos que habían sido enseñados desde pequeños, desde que eran niños, a decir oraciones a Dios. Ellos sabían lo que era oración, miraban por todas partes hombres parados en las esquinas, en las sinagogas, orando. Pero aquellos hombres le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Seguramente porque lo observaban a Él, ¿verdad? En su vida íntima de oración decían: esto es completamente diferente a lo que nosotros hemos mirado, lo que nosotros conocemos. Miramos a un hombre entregado completamente en una comunión íntima con alguien, ¿verdad? Se mira que verdaderamente está teniendo comunión con alguien que llama Padre, que llama Padre mío, Dios eterno. Y en ese Padre Nuestro el Señor les dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué hermoso, hermanos, el poder llegar en medio de tantas dificultades, ¿verdad? Del ajetreo, los que tienen a su trabajo, llegar a sus casas cansados. Las dificultades de la vida, hermanos. Usted no se ha levantado por la mañana y al abrir los ojos recuerda situaciones difíciles por las cuales se está pasando y siente un pesar en su vida en ese momento. Pues es el momento inmediatamente de entrar en oración con nuestro Dios y no llegar inmediatamente quejándonos y lamentándonos de nuestra condición, sino llegar delante de Él y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración, hermanos, es vital para nosotros. Deteniéndonos un momento aquí, sería prudente preguntarme a mí mismo, ¿verdad? Y preguntarles a ustedes y decirles: ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo están orando? Ahora, la oración para nosotros como cristianos, no debemos de entender esto también, que no es un medio por el cual nosotros podemos pedir todo lo que nosotros querramos y lo que se nos venga a la mente. El mismo Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 10, el Señor Jesucristo, en este modelo de la oración, en ese versículo 10 dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hay una voluntad revelada en la palabra de Dios, hermanos, de las cosas que Dios se ha propuesto hacer, que son los decretos de Dios, que está escrito que Él va a hacer. Entonces nosotros en la oración es pertinente, hermanos, decir en esta mañana que nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. No podemos cambiar lo que Dios ha establecido que va a suceder. Cuando nosotros oramos por lo que les comentaba hace unos momentos, por las enfermedades o por situaciones específicas de nuestra vida, nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Si es tu perfecta voluntad. Levántame, Señor, de esta enfermedad, te lo pido, te lo ruego, yo deseo ser sano, Señor. Hágase conforme a tu voluntad. Y Dios en su misericordia, si Él así le place o así lo desea, Dios va a levantar al enfermo sin lugar a dudas. Sin embargo, hay cosas, hermanos, que están escritas en la palabra de Dios donde nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en ese río, ¿verdad? En esa corriente y pedir todo conforme a la voluntad de Dios. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Y aquí preguntaríamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Cuando nosotros nos empapamos, y que es el otro pilar que menciona el apóstol Pablo aquí, nos empapamos de la palabra de Dios, nosotros comenzamos nosotros a conocer la voluntad de Dios. Al iniciar, porque Dios ha revelado su voluntad, hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia. Todo lo que el ser humano necesita y debe saber está escrito en este libro que nosotros conocemos como Biblia. ¿Cómo podemos nosotros ser verdaderamente hombres y mujeres de oración? Lo podemos ser cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros sabemos verdaderamente qué es lo que Dios quiere o lo que Dios se ha propuesto hacer en su perfecta voluntad, es entonces cuando nosotros nos podemos alinear, ¿verdad? Y pedir, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando empezamos el capítulo 3 de aquí de Colosenses, y miramos esta parte que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estuvimos hablando de cuáles son esas cosas, ¿verdad? Que nosotros vamos a buscar, las cosas de arriba, pues son las cosas espirituales, las cosas que Dios ha dispuesto para que nosotros como cristianos andemos en ellas. Si nosotros le pedimos a Dios, hermanos, que queremos caminar en rectitud, en santidad, que queremos apartarnos cada vez de este mundo malvado, que queremos despojarnos de tantas cosas que a veces ya nos hemos despojado y nos volvemos a agarrar andando en este mundo, es limpiar nuestra mente de pensamientos pecaminosos, inicuos en nuestro corazón. Seguramente nosotros podemos estar completamente seguros que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En esta misma carta el apóstol Pablo, en la oración que él hace en el versículo 9, en el capítulo 1, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, hermanos, nuestras oraciones se empapan de la Escritura. Comenzamos a orar nosotros conforme a la voluntad de Dios, que está anhelante y deseoso de poder cumplir lo que Él ya se ha propuesto para su iglesia. Perseverad en la oración. ¿Qué entendemos por esta palabra perseverad? En Lucas capítulo 18, versículo 1, el Señor Jesucristo, enseñando a sus discípulos, en el versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor Jesucristo está preparando a ciertos discípulos para la vida cristiana que tienen por delante y para el ministerio que Él les iba a dar. Y una de sus grandes enseñanzas que Jesús tuvo con sus discípulos, pues fue precisamente acerca de la oración. Y dice aquí en el verso 1 del capítulo 18 de Lucas que les refirió una parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjese en este solo versículo que tantas cosas podemos encontrar, ¿verdad? Primeramente sobre la necesidad, y que va de acuerdo a lo que decíamos al iniciar esta enseñanza, ¿verdad? Que la oración para nosotros es una necesidad como el mismo respirar. Así como nosotros necesitamos respirar para poder sobrevivir físicamente, nosotros para poder sobrevivir espiritualmente, es una necesidad para que nosotros oremos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo? No desmayar. Esto de la oración, hermanos, es continuamente, continuamente. Hay veces que hay circunstancias o situaciones que no miramos su cumplimiento, ¿verdad? Como nosotros lo quisiéramos ver. Podemos estar orando semanas, meses o aún años. Y el peligro para nosotros es que nosotros podemos desanimarnos y podemos dejar la oración. La duda puede entrar en nuestras mentes. ¿Cuántos de nosotros como cristianos dudamos en ocasiones, hermanos? Tal vez para nosotros sea difícil admitirlo, ¿verdad? Que la duda llega de repente a nuestras vidas y será que no es esto, ¿verdad? Por qué razón el Señor les dice no desmayar, o sea, no parar, no se cansen de hacer eso. Esta parábola de la viuda y el juez injusto habla precisamente de esto, de una mujer, ¿verdad? Que iba con un hombre que era juez y que era injusto todos los días para que le hiciera justicia. Y cómo finalmente después de la perseverancia de aquella mujer, después de aquella insistencia de importunar continuamente a aquel hombre, dice el Señor Jesucristo que aquel hombre finalmente, aunque era injusto, dice que hizo justicia a aquella mujer. Y enseguida para decir estas palabras, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? La persistencia, la perseverancia en la oración. El punto es que nosotros pensamos, ¿verdad? Que porque tenemos una semana orando, o un mes, o tal vez un año, hemos orado lo suficiente y que Dios no nos ha escuchado. Recordemos, hermanos, que Dios hace lo que Él quiere. Y siempre nuestras oraciones están supeditadas a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios, hermanos? Romanos capítulo 2, versículo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo leemos otra vez: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto, hermanos? La renovación de vuestro entendimiento. Sacar las cosas viejas que hay en la información vieja que hay en nuestras mentes y meter información nueva. ¿Cuál información, hermanos? Pues el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el versículo 2, perseverad en la oración, y luego viene esta palabra, velando en ella con acción de gracias. Fíjese, es muy diferente que solamente leyéramos algo así como: hermanos, oren, oren. A escuchar esta frase, ¿verdad? Corta tal vez, pero rica, ¿verdad? En las palabras que nosotros estamos mirando aquí: perseverad en la oración. Como la
la viuda, ¿verdad?, que buscaba justicia ante aquel juez, y que el Señor les dice: de cierto vuestro Padre que está en los cielos hará justicia, no hará justicia a sus escogidos que oran de día y de noche. El punto es, la pregunta, si nosotros estamos orando así, hermanos, los que somos padres y que tenemos hijos que no conocen al Señor aún, verdaderamente estamos importunando de día y de noche, continuamente, diariamente, al Señor con nuestras peticiones acerca de la salvación de nuestros hijos, o acerca de nosotros mismos, que nos tropezamos con la misma piedra continuamente, ¿verdad?, que fallamos con nuestro temperamento, con nuestros pecados habituales, ¿verdad?, que nos tropezamos con la misma piedra. Estamos nosotros orando continuamente de día y de noche, importunando al Señor, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. O son simples lamentos, ¿verdad?, que expresamos con nuestras bocas, o verdaderamente vamos delante de Dios a derramar nuestros corazones delante de Él. Dice el Señor: de día y de noche. Y esta palabra que menciona velando, dice velando en ella con acción de gracias. La palabra velando pues significa simplemente estar despiertos, ¿verdad? En la oración, hermanos, tenemos que estar no solamente despiertos físicamente, porque a veces por el cansancio nos quedamos dormidos, ¿verdad? Es importante estar despiertos físicamente hablando, pero más importante todavía es estar despiertos espiritualmente. Nosotros nos rodea un mundo físico, ¿verdad? Todo lo que miramos, lo que miran nuestros ojos son cosas físicas. Miramos personas, miramos edificios, miramos lo que nos rodea. Pero la palabra nos habla de un mundo espiritual que nos rodea también, el cual no podemos nosotros mirar. Las acechanzas del enemigo. El apóstol Pablo menciona muchas veces esta parte tan incomprendida, y a veces el abuso de hablar de eso, o el otro extremo de no mencionar aquello. En Efesios el apóstol Pablo escribió: no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestados, contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que están en los aires. Que están buscando la manera, hermanos, de destruir nuestras vidas, de destruir a la iglesia. Hay una promesa del Señor muy hermosa que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso es una gran realidad. Este mundo va a llegar a su término. La historia tal y como la conocemos va a terminar un día, y la iglesia va a estar resplandeciente en las bodas del Cordero, tal como el Señor lo ha establecido, sin lugar a dudas. Sin embargo, hay una lucha, hermanos, tremenda y terrible, en la cual estamos inmersos todos nosotros, y en la cual nosotros tenemos una responsabilidad en ello. Si las cosas fueran automáticas, hermanos, no se hubiera molestado el Señor en dejarnos unas instrucciones para que nosotros anduviéramos en ellas. El Señor Jesucristo mismo en el huerto del Getsemaní les dice a sus discípulos, cuando está orando Él en esas horas críticas, ¿verdad?, antes de ir a la cruz del Calvario, y cuando fue con ellos los encontró dormidos, y le dice: no pueden velar conmigo ni siquiera una hora. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Somos seres humanos, hermanos, de carne y hueso, no solamente de carne, hablando de la carne física. Cuando la palabra de Dios menciona la carne, muchas veces habla en realidad de la naturaleza pecaminosa, el ser humano natural sin Cristo. Tenemos todavía un remanente dentro de nosotros, y somos tentados, hermanos,
de muchas maneras. La experiencia que conocimos hace algunos meses atrás, ¿verdad? Y que lamentablemente pues sirvió mucho de ilustración de manera negativa de un varón ya anciano reconocido en el mundo evangélico, y cómo fue descubierto, ¿verdad?, en una relación ilícita con una joven que no era su esposa. ¿Cuántas historias conocemos como esas? No de oídas o noticias lejanas, sino muchas veces cuestiones que nos ha tocado vivir de cerca. No solamente los varones, hermanos. Hace algunos años mi esposa y yo fuimos a visitar a unas hermanas de un ejido que se llama Lázaro Cárdenas. A ellas las conocimos en una misión en donde estuvimos yendo algunos años. Y hay una iglesia pequeña ahí, y pues la iglesia continuó. Y estaba pastoreando ahí un varón junto a su esposa. Y las noticias o los comentarios que nos hicieron es que la esposa del pastor se había involucrado con un joven de ahí, de la iglesia. Tenemos un enemigo, hermanos, que si no fuera por la gracia, por la misericordia de Dios, ya nos hubiera acabado. Por esa razón el Señor nos dice, el apóstol Pablo, que velemos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Las oraciones no solamente son por nosotros mismos, hermanos, sino son por otros, ¿verdad? ¿Cuántas de nuestras esposas están orando por nosotros los hombres, hermanos, los varones? Que somos asediados constantemente por las tentaciones. Muchas veces no nos atrevemos, ¿verdad?, a decir, porque van a decir que van a pensar de mí, van a decir que soy un vil pecador, ¿verdad?, que nomás ando pensando puras cosas inicuas. Entonces es ignorar, hermanos, nuestra naturaleza y nuestra condición, la realidad. Verdaderamente un hombre creyente, una mujer cristiana, hermanos, anhela, desea vivir en santidad, desea ser un hombre, una mujer de oración. Deseamos estar en el centro de la voluntad de Dios, sirviéndole. Un servidor, hermano, yo desearía ser perfecto, impoluto, sin mancha, sin arruga. Sin embargo, estoy consciente que estoy en la lucha, estoy en el camino. Caminando en este mundo, hermanos, miserable, pecador, y a veces nos ensuciamos mentalmente por nuestra vista, por lo que hablamos, por lo que hacemos. Pero corremos el peligro, hermanos, de verdaderamente caer en situaciones desastrosas. Por esa razón el Señor nos ha dado esta tremenda bendición de que nosotros podamos acercarnos a Él por medio de la oración. ¿En qué lugar tenemos esta gran bendición? ¿Qué tanto uso estamos nosotros haciendo de ella? Queremos crecer, queremos madurar como cristianos, pero ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué no alcanzamos? ¿Por qué se nos dificulta tanto el poder ir avanzando, el poder ir alcanzando metas, ¿verdad?, que Dios tiene propuestas en su palabra para nosotros como iglesia? Que crezcamos, que vayamos de triunfo en triunfo, como la luz de la aurora, ¿verdad?, hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué damos un paso para adelante y dos para atrás? Escudriñemos, hermanos,
vida íntima que nosotros tenemos delante de Dios. El día 8 de abril, creo que es martes, va a haber una vigilia en la calzada Benito Juárez, afuera de unos antros que le han llamado el Triángulo de las Bermudas, porque en poco tiempo han desaparecido varios jóvenes ahí y no se ha vuelto a saber de ellos. El otro día estaba mirando en las noticias por el internet a los padres de un joven de 20 años que desapareció a la edad de 20 años. Un joven con todo el futuro por delante. Entró a trabajar de guardia de seguridad y al segundo día de su trabajo ya no regresó a su casa. Estaba escuchando yo el testimonio del papá, hermanos. La verdad no pude contener, hermanos, el poder sentir por lo menos un poco de lo que aquel hombre estaba sintiendo, el hecho de, porque él decía en sus palabras, decía, te pudo haber tocado a ti, pero nos tocó a nosotros. Y pasaban imágenes del joven cuando era un niño, en su familia. Decía su mamá, estábamos en la mejor etapa de nuestra vida, lo estaba disfrutando, el muchacho me llevaba, me traía. Qué importante es orar por nuestros hijos, hermanos. En este mundo tan miserable que vivimos, tan peligroso, tan difícil. ¿No valdrá la pena hacer un esfuerzo? Que nos convirtamos verdaderamente en hombres y en mujeres de oración. Es proverbial, es un común denominador, hermanos, en la gran mayoría de las iglesias. Algunas ni siquiera tienen un día específico para orar. Y los que tenemos un día específico para orar, qué desiertas están las reuniones de oración de nuestras iglesias. Y lo digo por un servidor, qué pequeños obstáculos nos detienen, ¿verdad? Nos impiden reunirnos como iglesia para hacer uso de esta gran bendición que Dios nos ha dado. ¿Y sabe a qué se debe eso? Se debe que en el fondo, tal vez no muy en el fondo, no creemos, en realidad, no creemos que Dios pueda atender a nuestras oraciones. No hemos sabido penetrar, ¿verdad?, a lo íntimo, a lo profundo de la vida espiritual a la que Dios nos ha llamado. Nos hemos acostumbrado a vivir superficialmente, en lo superficial, en lo natural, en las cosas que vemos, en las cosas que observamos. Pero no hemos estado dispuestos a experimentar, a pagar el precio, de sumergirnos más profundamente en esto que la palabra de Dios llama oración y que es simplemente derramar nuestras vidas en un clamor delante de Dios. En Nehemías capítulo 4, este varón Nehemías, quienes están familiarizados con este libro, fue un hombre que Dios usó para restaurar los muros de Israel. Él estaba cautivo junto con su pueblo en otra nación. Él servía como copero delante del rey.
Entonces él fue delante del rey para pedirle su autorización para que lo dejara ir a reconstruir, ¿verdad?, los muros de la nación de Israel. Entonces aquí en el capítulo 4, cuando ellos estaban en medio de la obra, dice el versículo 4, el capítulo 4 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiese una zorra, lo derribará. En el versículo 6, Nehemías narrando y diciendo: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Había unos hombres que no les gustó lo que aquellos hombres habían ido a hacer a reconstruir la obra de Dios. Y estaban haciendo todo lo posible para que aquella obra terminara. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel, de Nehemías, a la cabeza del pueblo de Israel? Dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En el Antiguo Testamento nosotros miramos historias verídicas, reales, literales, que sin embargo tienen una aplicación para nosotros en un sentido espiritual también. Cuando el Señor levantó nuestras pobres vidas, hermanos, de la bancarrota en la que nos encontrábamos, hay un enemigo observando, hermanos, la obra que Dios está edificando. Y a veces personas que se prestan, ¿verdad?, a hablar por medio de Él. Yo recuerdo cuando el Señor me levantó los primeros meses, yo recuerdo que por boca de otras personas, ¿verdad?, me decían a mí que me habían puesto a mí un término de tiempo en el cual yo iba otra vez a volver a andar como antes andaba. Porque ese es el deseo del enemigo, hermanos. A esta iglesia nosotros llegamos hace alrededor de 10 años. Y quienes llegamos aquí juntos, hermanos, recordemos lo que encontramos aquí, ¿verdad? Un edificio sin puertas, con el techo agujerado, destruido completamente. Un lugar, hermanos, donde fue iglesia otro tiempo, en donde varias etapas ha intentado ser una congregación donde se glorifique y se proclame el nombre del Señor. Sin embargo, donde quiera que se levante una obra, hermanos, tengamos por seguro que también va a haber oposición. Que tenemos un enemigo, hermanos, que no descansa, que persevera, que vela, que no duerme, buscando la manera cómo destruir la obra de Dios. Les decía hace unos momentos, la promesa está ahí, ¿verdad? Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia va un día a estar gloriosa delante de la presencia de Dios. La pregunta es, esas pequeñas congregaciones que se levantan, ¿cuántas vamos a perseverar y a permanecer hasta ese día? No estamos jugando, hermanos. Perdónenme la expresión, a la iglesita. Venimos a pasar un buen tiempo, pero no es lo único que venimos a hacer aquí. Estamos en medio de una
lucha donde el Señor nos dice, por medio de su palabra, que perseveremos en la oración. Y no solamente que perseveremos, sino que velemos en ellos, que estemos despiertos en la oración. Podemos de alguna manera decir en este momento que pudiéramos entrar en una segunda parte de estos textos, en donde el apóstol Pablo habla de una oración específica, ¿verdad? Y voy a irme lo más rápido que pueda. En este mismo versículo, en el versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjese, el apóstol Pablo, un hombre ejemplar del cual nosotros podemos tomar ese ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos en nuestra vida cristiana, obviamente nuestras oraciones están enfocadas mucho, ¿verdad?, en nuestra situación, en nuestra condición. Le pedimos por nuestras necesidades y verdaderamente es válido. De hecho, creo que nunca en la vida como cristianos, hasta que estemos en la presencia de Dios, vamos a dejar de pedir, ¿verdad? Porque somos seres vulnerables, que necesitados de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, y que menciona aquí la circunstancia en la que se encontraba, ¿verdad? Dice, por el cual estoy preso. Dentro de una prisión, en condiciones difíciles, no muy gratas, no muy agradables. Sin embargo, las oraciones de este hombre no estaban centradas en sí mismo. No estaba pidiendo oración aquí, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, por él y por sus consiervos que le acompañaban, para que nos abra la puerta de la prisión, porque está difícil aquí la situación. Este hombre lo que estaba pidiendo es que oración, que la iglesia orara por ellos para que hubiera oportunidades para que él, aún estando preso, pudiera compartir la palabra de Dios. Que no importando en la condición o en la situación que este hombre se encontrara, porque había llegado, ¿verdad?, a ese, vamos a decir, a ese nivel de espiritualidad, de madurez, en donde él se había despojado, según sus propias palabras de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Pidiendo en medio de las circunstancias difíciles una oportunidad. Cuando habla de nos abra la puerta para la palabra, está hablando de oportunidades, ¿verdad?, para predicar el Evangelio. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12 y 14, el mismo apóstol Pablo escribe estas palabras. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le ha sucedido? Pues que por predicar el Evangelio, por hacer la voluntad de Dios, tuvo como recompensa que lo metieran a una prisión. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esta oportunidad que el Señor le había abierto al apóstol Pablo de seguir predicando el Evangelio, aún en las circunstancias en las que él se encontraba, habían redundado para el beneficio del Evangelio. Si continuamos leyendo la carta a los Filipenses, que nuestro hermano Enrique nos está enseñando acerca de esta carta, y seguramente va a llegar a ese punto donde menciona varias personas miembros de la élite gobernante de aquel tiempo habían creído en el Señor por causa de la predicación del apóstol Pablo.
Y no solamente por la predicación del apóstol Pablo, sino por la manera que él se comportaba en medio de esas circunstancias. Por eso, aquí el apóstol Pablo dice que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál es el misterio? El misterio de Cristo. Aquí mismo en el capítulo 1, versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a sus hijos, a sus escogidos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio que había estado oculto no es otra cosa que Cristo mismo, como la fuente de salvación para nuestras almas. En el Antiguo Testamento, en las Escrituras, estaba el Evangelio, pero estaba velado, ¿verdad? Estaba oculto para las personas que no lo podían comprender, no lo podían entender. En la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pedro, él escribe estas palabras: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El apóstol Pedro está diciendo a los profetas del Antiguo Testamento que dice que indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Capítulo 53 de Isaías. Esa gran profecía del profeta Isaías, hablando de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 800 años después, en el futuro, aquel hombre sin saber exactamente lo que él mismo estaba escribiendo, a ciencia cierta. Sin embargo, hoy nosotros, hermanos, por medio de la predicación del Evangelio, primeramente de nuestro Señor Jesucristo, después de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, y después de todos aquellos siervos, hermanos, que fielmente han escudriñado la palabra y nos han anunciado nosotros las buenas nuevas de salvación, que nosotros sí sabemos qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Dios, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que es este tiempo, hermanos, que las puertas están abiertas para todo aquel que crea. Tenemos la gran bendición que ese misterio se nos ha sido revelado por la palabra de Dios. El otro pilar, hermanos, de la iglesia, tan descuidado también, tan abandonado. Preguntaría también, hermanos, ¿cómo está nuestra vida devocional en cuanto a el estudio y la meditación de la palabra de Dios? Somos llamados, hermanos, a pedirle a Dios que nos dé oportunidades para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo estaba preso, era una situación difícil para él, adversa. Nosotros tenemos todas las libertades y todos los elementos y todas las garantías para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que lo manifieste como debo de hablar. ¿Qué significa esto, hermanos? El apóstol Pablo está orando por dos cosas, pidiendo por dos cosas específicas. Uno, que se le abra una oportunidad para seguir predicando el Evangelio. Dos, que lo pueda hacer correctamente. Y esta es una pregunta, hermanos,
podamos decir de diagnóstico para nosotros mismos. Pero ¿cuántos de nosotros pudiéramos explicar el Evangelio a una persona inconversa? ¿Cuántos de los que estamos aquí pudiéramos hablar del centro del Evangelio? Del perdón de los pecados, del arrepentimiento, de la fe, de la justificación, de la gracia. ¿Cuántos pudiéramos explicarle a alguien que no es suficiente que se porte bien en este mundo para que un día al estar en la presencia de Dios pueda permitírsele la entrada al reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos sacar del error a mucha gente que piensa que por las buenas obras o porque son personas buenas pueden entrar en la presencia del Señor? Somos llamados, hermanos, no únicamente a predicar el Evangelio, sino somos llamados a predicarlo bien. Procura, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, presentarte como un varón aprobado, que traza bien, que presenta bien la palabra de Dios. ¿Cómo torcemos, hermanos, las Escrituras? Muchos años, hermanos, torcí las Escrituras de una manera terrible, por ignorancia. ¿Cuántas personas tuercen las Escrituras por ignorancia? ¿Cuántas personas tuercen las Escrituras con alevosía y ventaja para sacar provecho? Somos llamados como iglesia a proclamar las buenas nuevas de salvación. Termino con estos dos versículos. Andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La predicación de la palabra de Dios, hermanos, va soportada obviamente por una vida de oración íntima, pero va soportada también por la demostración delante de la sociedad de las transformaciones poderosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Andad, dice, la palabra andad es vivan su estilo de vida, su manera de vivir. Vivan sabiamente, condúzcanse con sabiduría con los de afuera. Es una palabra metafórica, hermanos, que no es despectiva, simplemente menciona que por la gracia, por la misericordia de Dios, nosotros estamos adentro. No por nuestros esfuerzos ni nuestras bondades o nuestra buena manera de vivir, estamos dentro de la iglesia por medio de la gracia de Jesucristo, pero hay unos que están fuera todavía. Y que antes de escuchar nuestras palabras, hermanos, escuchan nuestra manera de vivir, por decirlo de esa manera. Y la exhortación dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esta palabra redimir significa comprar, rescatar, redimir. Literalmente, estas dos palabras, redimiendo el tiempo, se puede traducir literalmente comprando la oportunidad. La palabra redimir la podemos traducir como comprar y la palabra tiempo como una oportunidad. Kairos. No es el tiempo, ¿verdad?, que está corriendo ahorita. Empezamos a las 10:30 y son las 10:15. Hoy cumple años ¿quién? Alguien cumple años hoy. Digo, no hoy, pero Michael.
Ha transcurrido 19 años, mi hijo, desde que naciste. Es un tiempo, ¿verdad? Todavía estás bien joven. Pero el tiempo que aquí habla no es ese tipo de tiempo, es un tiempo específico, es una temporada, es una oportunidad que nosotros tenemos y que debemos de aprovechar. Esta palabra redimir, comprar, nos habla que nosotros no debemos de esperar a que estas oportunidades lleguen a nosotros, sino que nosotros tenemos que salir a buscar esas oportunidades, y el tiempo, hermanos, está ahora, con los de afuera. Si los que están afuera mueren en esa condición, fuera se van a quedar. Y afuera, hermanos, está mucha familia mía que amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Hay personas, hermanos, que necesitan escuchar el evangelio de salvación. Tenemos que prepararnos, esto es una preparación, hermanos. A veces que escucho a algunos deportistas cómo se preparan para llegar al momento, el día de la carrera, el día de la pelea. Dice, cuántos sacrificios, cuántos esfuerzos, lo que me privé para llegar a este punto. Si nosotros observamos, hermanos, la palabra de Dios, nos damos cuenta que la salvación es gratuita, ¿verdad? Fuimos traídos por pura gracia a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No nos costó absolutamente nada. La sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario fue lo que pagó nuestra salvación. Pero somos llamados a una vida cristiana demandante, hermanos, en donde nuestros mayores esfuerzos están en el ámbito espiritual, a donde tenemos nosotros que entrar. Tenemos que orar, tenemos que perseverar en la oración, en nuestra vida íntima, en nuestra comunión diaria con el Señor. Tenemos que escudriñar, hermanos. Empieza ya empieza. No mañana, hoy. Abre la Biblia ordenadamente, comienza del Nuevo Testamento si quieres y léelo todo y después vuélvelo a leer. Después te vas y lees el Génesis y lo lees de pasta a pasta, como les decía semanas atrás. Empápense, estudien, escudriñen el misterio que ya ha sido revelado para que podamos nosotros poder tener con qué dar razón a los que nos piden a nosotros esa información. Ordenemos nuestra vida, hermanos, delante de Dios y de la sociedad. Nos están observando. A veces no nos damos cuenta, empezando con un servidor, y nos comenzamos a comportar igual que con los que están afuera. Y lo que hacemos es que perdemos nuestra credibilidad, nuestro derecho de ser escuchados por los demás. En Mateo capítulo 5, versículo 13, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Y al decirle a sus discípulos y a la iglesia que son la sal de la tierra, les está diciendo que son el medio por el cual la iglesia va a retrasar la corrupción de este mundo. La perdición en la que estamos viviendo, en la que estamos siendo testigos. Nosotros como iglesia actuamos como un conservador, porque la sal es un conservador natural. Entonces, cuando Pablo les dice que nuestra palabra sea con gracia y sazonada con sal, nos está diciendo que la palabra que nosotros hablemos tenga ese mismo efecto. Nosotros podemos entender mejor esto cuando leemos este texto de Efesios 4, capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida
salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una pregunta ociosa, ¿verdad? Y que les hice hace unos momentos. ¿Cuántos de nosotros deseamos, hermanos? Anhelamos ser hombres de oración. ¿Cuántos de nosotros visualizamos, nos visualizamos postrados, quebrantados delante de Dios? Una imagen que quisiéramos vivir nosotros diariamente, pero al quererla llevar a la realidad, notamos que no es fácil. ¿Cuántos de nosotros como cristianos quisiéramos estar verdaderamente capacitados para poder abrir las Escrituras delante de nuestros hijos, de nuestras esposas, de cualquier persona que nos pida razón de la fe en la que nosotros hemos creído? Estoy seguro que ninguno de nosotros que nos llamamos a nosotros mismos como cristianos somos ajenos a estos deseos que indudablemente hay en nuestras vidas. Sin embargo, tenemos que esforzarnos, hermanos. Esforzarnos para cumplir la voluntad de Dios.